Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. A continuación, les vamos a hablar sobre inventarios forestales, parcelas al azar y muestreo sistemático. Nosotros somos el grupo 5 y por favor, si tienen alguna consulta, alguna duda, al final de la transmisión nos la podrán hacer ya en los comentarios de YouTube o por el grupo de WhatsApp. Igual les recuerdo dejar su asistencia en los comentarios de YouTube. Sería inventarios forestales por parcelas al azar y muestreo sistemático. Para esto debemos recordar que un inventario forestal obedece a la necesidad de efectuar evaluaciones continuas y periódicas de los recursos forestales. Y los resultados de este proporcionan información de la situación que guardan los recursos forestales y los cambios que se presentan en ellos. Y con ello apoyar el diseño de políticas, planes y programas para su manejo y conservación y desarrollo sustentable. Los objetivos del inventario forestal, entre ellos está obtener información sobre el uso de la tierra y las coberturas selectivas de cada estrato, conocer el volumen y crecimiento para determinar la corta permisible y las características del terreno para planificar el aprovechamiento. Esto se traduce en un rendimiento sostenido. Y por último, identificar los tratamientos silvícolas. El inventario debe generar la información básica para conocer la situación actual del rodal y dar indicaciones del tratamiento del bosque que necesita en el periodo del plan. Como les decía, el inventario forestal para esto tenemos que generar información en base al muestreo que nosotros realicemos y en base a esta información poder hacer un uso racional de nuestros recursos. Por ello nos planteamos dos preguntas. ¿Por qué es importante un inventario forestal y en qué se aplican los inventarios forestales? El inventario forestal es importante porque nos permite realizar en forma ordenada las operaciones de extracción forestal y el conocimiento del bosque con anticipación. Esto nos posibilita prever su aprovechamiento oportuno y así obtener un mayor beneficio económico. ¿En qué se aplica el inventario forestal? Este nos ayuda a la localización y a conocer el número de árboles aprovechables. También a conocer la forma del terreno, el relieve, los accidentes naturales, así como las concentraciones de los árboles manchales para orientar la apertura de caminos. En base a este podemos nosotros planificar de mejor manera el uso de, pues ya sea de la tierra o bien del bosque en concreto. Para su elaboración debemos tomar en cuenta diferentes elementos como la determinación de zonas forestales. Es esencial para cualquier programa de inventario forestal determinar no solo la superficie objeto de él, sino también precisar lo que deba considerarse como terreno forestal o no forestal y sus categorías afines. También debemos tomar en cuenta el régimen de la propiedad, debido a que es preciso conocer las modalidades de la propiedad en una zona forestal. El régimen de tenencia de tierras, porque estos influyen en la explotación del bosque, siendo diferentes métodos que se puedan utilizar para la explotación y manejo de los bosques de acuerdo a su carácter, que ya sea público, privado o ejidales. También debemos tomar en cuenta las medidas y expresión. Usualmente la cantidad de madera a medirse se expresa en unidades de volumen, metros cúbicos, pies, tablares, cuerdas de leña, pies cúbicos, etcétera. Pero a veces es conveniente expresarla en unidades de peso, especialmente cuando se tratan de maderas destinadas a pulpa, papel, por el régimen mercantil que se rige por ellos. En cuanto al sistema dimensional que se debe utilizar, se debe acudir la mayor frecuencia posible al métrico decimal,
aunque está muy arraigado el uso por costumbre del sistema inglés. También otro elemento que debemos tener en cuenta es el incremento y merma. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando se piensa en explotación racional del bosque, es decir, de un bosque que permanentemente está en producción o en un rendimiento sostenido, la determinación del incremento actual o potencial, así como la merma, es un factor importante. ¿Y a qué nos referimos con merma? Se entiende por merma a la cantidad de madera que por múltiples factores es destruida periódicamente, ya sea por animales, enfermedades, por el mismo hombre o por algún elemento físico que ya sea que ocurra algún incendio, rayos, etcétera. Como último elemento debemos tomar en cuenta la periodicidad de los inventarios. Eh, esta Esta decisión es para tener el conocimiento de los cambios ocurridos en un bosque durante cierto tiempo o también para saber el atraso en el que éste se encuentra. También nos ayuda a tener conocimiento de los cambios ocurridos en un bosque durante cierto tiempo y con esto poder conocer las edades, rendimientos, mermas, así como el estado actual en el que se encuentra. Existen varios tipos de inventarios forestales, de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. En los inventarios de primer nivel encontramos los inventarios estratégicos, en los cuales existen estadísticas sobre recursos forestales de regiones extensas y tienen como objeto diseñar políticas forestales desde las provinciales hasta las transnacionales. En el segundo nivel se encuentran los tácticos, que son aquellos inventarios para la ordenación de montes o inventarios comerciales. En los de tercer nivel encontramos los inventarios operacionales, los cuales se realizan para el aprovechamiento del bosque, para la investigación forestal que se pueda realizar en él, para su valoración o bien para informes periciales. También podemos dividir los inventarios por su extensión, periodicidad y por su finalidad. Por la extensión encontramos inventarios locales, estatales, regionales y nacionales. En la periodicidad podemos encontrar un inventario único o bien inventario periódico. Por la finalidad, podemos hacer un inventario para el estudio de un valor recreativo, también para estudiar cuencas hidrográficas, para la evaluación del uso de suelo, para el aprovechamiento maderable, un inventario de reconocimiento. También podemos hacer un inventario para ver si es viable el establecimiento de una industria forestal o bien para un uso integral de los recursos naturales. Existen varios métodos de muestreo que podemos utilizar en la realización de los inventarios. En este encontramos inventarios por conteo pie a pie o inventarios por muestreos estadísticos, que es el caso del tema a tratar el día de hoy, en los cuales encontramos inventarios por muestreo aleatorio e inventarios por muestreo sistemático. A grandes rasgos, el inventario por muestreo aleatorio se refiere a que las parcelas en este se ubican en el terreno sin ningún orden específico. Y en el muestreo sistemático, las parcelas se ubican en el terreno siguiendo un plan de espaciamiento fijo. Para poder introducirnos al tema, tenemos que tomar en cuenta cierta terminología. Por ejemplo, ¿qué es un muestreo? Como muestreo nos referimos al conjunto de operaciones encaminadas a determinar una muestra, su tamaño y demás características necesarias para identificar a los elementos que la forman. La población, esta se refiere al conjunto formado por la totalidad de elementos con arreglo a unas características concretas. La muestra es un conjunto de los elementos de la población elegidos para estudiar y así tratar de inferir en las características de la población. El censo. Con censo nos referimos a la relación completa de los elementos de una población. Y los elementos son cada una de aquellas unidades
de las cuales nos interesa obtener información. La unidad muestral es la unidad seleccionada de la población para la aplicación de la técnica de investigación, la cual contiene los elementos de la población que pueden formar parte de la muestra. Ahora bien, un inventario por muestreo, para hablar de él tenemos que tomar en cuenta que la ciencia de la estadística nos permite obtener información precisa y de bajo costo en base a procedimientos de muestreo. En cuanto más grande sea la muestra, habrá mayor estrechez entre los datos de muestreo con la población. Para esto existen métodos de diseño de muestreo que permiten obtener un buen resultado utilizando muestras pequeñas con una baja intensidad de muestreo. Los inventarios de muestreo permiten un considerable ahorro monetario, ofreciendo información que permite realizar inferencias correctas, pero afectadas por un error de muestreo que indica el grado de inferencia existente entre los valores de la muestra con los valores reales de la población. Este tipo de inventario se utiliza para la elaboración de planes de manejo, el cual consiste en una evaluación de una pequeña muestra bien distribuida y sobre todo representativa del bosque que se va a inferir para obtener unos resultados más concretos y más certeros de la población que se está muestrando. Pues aparte que tiene un considerable ahorro de dinero, también se ahorra tiempo y esfuerzo en su realización. ¿Por qué realizamos un muestreo? Eh, la descripción más precisa de una población es el resultado de mediciones detalladas de todos y cada uno de sus miembros, lo que continuamente se conoce como censo. Sin embargo, realizar un censo pues es algo que, aparte que podría resultar imposible si se trata eh, de un lugar muy extenso, también suele ser muy costoso. Imaginemos que tenemos que medir hectáreas y miles de hectáreas de un área forestal, pues aparte que nos tardaríamos un montón, el gasto en la realización del inventario sería exorbitante, ¿verdad? Eh, en cambio, una muestra mide una parte de la población que en ingeniería forestal suele ser una población bastante pequeña, y los cálculos basados en los datos recopilados a partir de la muestra medida se explotan al conjunto de la población, cuya mayor parte no se ha analizado. Pensamos en esto como una suposición o un cálculo del estado de la población basado en una muestra de unos pocos miembros de dicha población. Si la muestra es representativa del total de la población, la estimación va a ser una estimación precisa y será menos probable que se desvíe del valor real de la población. Por otro lado, de lo contrario, los cálculos serán imprecisos y engañosos, y esta falta de precisión no podrá detectarse a simple vista, y la verdadera precisión del cálculo no, no podremos saberla, ¿verdad? Entonces, lo más adecuado en estos casos es aumentar las posibilidades de medir una muestra representativa. Esto se lleva a cabo haciendo un uso de reglas definibles desde un punto de vista científico. Entonces, para hacer esto debemos seleccionar una muestra y maximizar el uso de unidades de una muestra observadas o medidas y minimizar los errores de cada una de ellas. Para esto debemos seleccionar un adecuado método de muestreo que se acople a nuestros objetivos y necesidades, así como aquel que nos ayude a obtener una información más entera de nuestra población forestal, ¿verdad?
La forma en que las unidades muestrales son distribuidas en el área de muestreo se llama diseño de muestreo. Existen varios diseños de muestreo, métodos de muestreo, donde ahora les vamos a hablar sobre el muestreo al azar o aleatorio, que también es conocido así, donde las unidades muestreadas son seleccionadas aleatoriamente sin que la elección de una influya en la otra. El muestreo aleatorio significa que las unidades de muestreo son tomadas al azar en la población y todas las unidades de la población tienen la misma probabilidad de ser muestreadas. El muestreo aleatorio simple asume que se sigue un procedimiento aleatorio para localizar las parcelas en los espacios. Si se dispone de un mapa digitalizado, se puede utilizar programas que distribuyen al azar en esa área un número determinado de parcelas y nos da sus coordenadas geográficas. Estas coordenadas pueden ser localizadas mediante GPS. A pesar de las mejoras tecnológicas en los GPS, este procedimiento lleva tiempo y se torna a ser un poco práctico. En el rectángulo que se muestra se representa el área de muestreo o población y los puntos muestran las unidades de muestreo en las parcelas. El conjunto de parcelas representa la muestra. En el muestreo aleatorio puede quedar áreas con varias parcelas agrupadas y áreas con muy baja ocurrencia de parcelas. Como en las agrupadas podemos ver en este ejemplo las del lado derecho, en la parte de abajo, que se encuentran agrupadas, y en áreas con muy baja ocurrencia de parcelas, los puntos que se encuentran, por decirlo así, solos. Esto significa que puede haber áreas con mayor intensidad de muestreo y áreas con menor intensidad de muestreo. Con el esfuerzo de muestreo a campo demanda mucho tiempo y dinero, como había indicado mi compañera. Esta desigual distribución del esfuerzo es un problema serio que no ocurre en el muestreo sistemático. Bueno, distribución o aleatoria o al azar. Se muestran dos procedimientos para distribuir las unidades muestrales al azar. En la figura A de localización aleatoria de n igual a 10 parcelas seleccionadas en una red sistemática de 62 puntos, presenta la forma más común de localización. Consiste en una aleatoriedad registrada y se genera una red sistemática de puntos con una distancia entre puntos entre la red igual a la distancia mínima a la que deben ubicarse los puntos de muestreo en el terreno. Luego se selecciona una muestra aleatoria de puntos de la red que se materializa en terreno como centro de parcelas. En la figura B, que es localización aleatoria de parcelas mediante coordenadas, muestra el procedimiento de localización aleatoria estricta. Se enmarca la unidad de inventario en un sistema de coordenadas rectangulares y se selecciona un par de coordenadas aleatorias en el eje X y Y. Al emplear este procedimiento, los centros de parcelas pueden localizarse muy cercanos, incluso coincidentes, de manera que dos unidades muestrales pueden contener los mismos árboles. La localización restringida evita un evento de este tipo. La localización aleatoria de unidades muestrales es probablemente la forma más ineficiente de distribución muestral, pero es la única que puede garantizar la representatividad estadística y con ello la condición de encerramiento de los estimadores. Bueno, este tipo de muestreo es el que cumple más fielmente las condiciones teóricas señaladas a la muestra. Las unidades muestrales son seleccionadas como se ha hecho aleatoriamente sin que la elección de una influya en la otra. Entre las desventajas podemos encontrar la inseguridad para establecer la ubicación exacta de las muestras en el bosque, especialmente cuando no se cuenta con geoposicionamiento o GPS. Altos costos por accesibilidad, ya que como a veces
al seleccionar aleatoriamente un punto queda lejos del otro, entonces se tiene que movilizar más y por ende genera más costos. La otra desventaja es no proporcionar datos confiables acerca de la configuración y topografía del bosque, ya que como es seleccionado aleatoriamente, valga la redundancia, entonces no se sabe la pendiente de cada punto. No es como en el sistemático, que más adelante les va a comentar mi compañero acerca de ese. Bueno, pasos a seguir en el muestreo al azar o aleatorio. Para empezar, se debe elaborar un mapa del bosque, ya sea que se vaya a alguna empresa que cuente con los mapas o cartas cartográficas, o que se elabore, ahora que existen varias aplicaciones o programas que nos ayudan a generar mapas. Ya teniendo el mapa, se debe definir forma y tamaño de la parcela de muestreo. Esto se debe de hacer recorriendo toda la parcela, los límites para conocer el área y así poderla delimitar. Y también si se cuenta con la ayuda de alguien que reconozca bien toda el área para ayudarnos a enmarcar. Luego de esto se debe limitar el área de cada unidad de muestreo dentro del polígono del terreno. Ya habiendo formado el polígono o el área, por decirlo así, se debe delimitar por polígonos. Esto ya se hace a través de cálculos, que más adelante les voy a comentar cómo se hace. Luego se deben numerar las parcelas de muestreo. Dependiendo las parcelas que existan, así las vamos a enumerar. Y luego se deben de seleccionar las parcelas, perdón, aleatoriamente. Bueno, un ejemplo de muestreo. Aquí nos dice este problema en un terreno de 15.2 hectáreas con bosque. En su totalidad con pendiente promedio del 20%, se realizaron un inventario forestal con una intensidad de muestreo del 5%, con parcelas rectangulares de 1000 metros cuadrados de manera aleatoria. Bueno, para obtener el tamaño de muestra, vamos a hacer lo siguiente. El área muestral se obtiene a través de esta fórmula. En este caso lo utilizaríamos como igual a área de muestreo de 5%, que es la intensidad del muestreo partido del 100%, por el área que es de 15.2 hectáreas. Entonces, si calculamos esto, nos da un área muestral de 0.76 hectáreas. Este valor nos va a servir para encontrar el número de parcelas que se indica ahí. El número de parcelas es igual al área muestral, que es de 0.76 hectáreas que calculamos, dividido el tamaño de las parcelas rectangulares, que era de 1000 metros cuadrados, que esto equivale a 0.1 hectárea. Si calculamos esto, nos da que es de 7.6 parcelas, pero nosotros no podemos ir a campo y muestrear 7.6 parcelas, entonces lo que vamos a hacer es aproximarlo, y que sería de 8 parcelas. Bueno, ya habiendo calculado el número de parcelas y teniendo el polígono del terreno, entonces se procede a hacer esa cuadrícula, que es el tamaño de cada parcela, está delimitada ahí. En ese polígono del ejemplo nos decía que tenemos 118 parcelas. La cuadrícula, las parcelas que se encuentran marcadas por los límites del área, esas no las vamos a tomar en cuenta, solo las que están dentro, sin tocar esas líneas. Entonces serían de 118. Entonces ahí se seleccionaron 8 parcelas al azar que se encuentran en el número 26, 29, 33, 59, 60, 75, 91 y 106, que esa va a ser nuestra unidad muestral, cada una de esas parcelas. Este es un método para realizar estos cálculos. Les voy a dar otro ejemplo que lo vamos a hacer con un programa que nos ha brindado la tecnología, donde dice el ejemplo que tenemos un bosque latifoliado con un área de 2.92 hectáreas, una pendiente de 40% y un tamaño de la muestra de 10% de intensidad y una superficie que vamos a tener para cada parcela de 500 metros cuadrados. Bueno, como en el ejemplo anterior, empezamos calculando
el área muestral, que es tomamos en cuenta el 10% de intensidad partido 100 por el área que es de 2,92 hectáreas. Esto lo calculamos y, y nos dice que da 0,29 hectáreas. Ese es el área muestral. Luego, con esa área muestral vamos a obtener el número de parcelas, que es el área muestral partido la superficie de las parcelas, que sería 0,29 hectáreas, partido 0,05 hectáreas. Bueno, entonces el número de parcelas que obtenemos es de 5,8 parcelas de 500 metros cuadrados cada una. Entonces, como les decía, no podemos ir a campo y mezclar 5,8 parcelas. Entonces aproximamos ese valor y nos dice que son 6 parcelas de 500 metros cuadrados. Este método lo vamos a aplicar en el programa de ArcGIS, donde ya teniendo el mapa y habiendo delimitado el área, se da sobre el mismo un clic derecho y luego nos vamos a propiedades. Ya en propiedades seleccionamos la opción de grid, luego nos vamos, así como se ve en la parte izquierda de la pantalla, le damos ejemplo manual y nos vamos a propiedades. Ya luego de propiedades seleccionamos, nos vamos ahí a las unidades de medida, donde nos va a tirar metros, hectáreas y kilómetros. Entonces nosotros seleccionamos metros, en las coordenadas X y Y vamos a colocar en la X 20 y en la Y 25, ya que 20 por 25 nos da los 500 metros cuadrados del área de cada parcela de la superficie. Ya luego le damos en aceptar y, y le damos otra vez en ejemplo manual, aceptar. Ya automáticamente nos va a partir, por decirlo así, o a marcar en cada cuadrícula cada una de las parcelas. Entonces ya este programa nos brinda estos datos, ya nosotros procedemos a enumerarlos, como dice en este caso, de 1, 2, 3 hasta 37 parcelas. Otra vez repito que no seleccionamos las parcelas que están delimitadas por la línea del área, del perímetro, perdón, y ya luego de tener esto, entonces nos vamos a hacer el método aleatorio, que ya sea que lo hagamos con papelitos, donde, donde coloquemos todos los números y seleccionemos papelitos al azar, los 6 papelitos, o que lo hagamos con el programa de Excel, que ahí metemos una fórmula y nos dice aleatoriamente qué números seleccionamos. Ya viendo enmarcado, como en este caso se hizo en este ejemplo, 2, 12, 22, 19, 35 y 36. Este programa nos brinda al acercarnos, como así en la figura del lado derecho, que en el caso de 36 nos dice que vamos a tener en coordenadas GTM del eje X, 40, 86, 40, en coordenadas del eje Y, 16, 42, 37, 5. Así es como vamos a obtener. Ya estos datos los ingresamos a un GPS y automáticamente nos manda a, a los puntos en el terreno. Ya nos dirigimos ahí, pues empezamos a tomar datos. Ya habiendo terminado todo esto con el programa de ArcGIS, nos vamos a la elaboración de la boleta de campo, donde hay varias boletas que se pueden utilizar, pero la más común es esta que les muestro, donde dice el nombre de la persona, del que hace levantamiento, las coordenadas GTM de la parcela, el tamaño de la parcela, que en este caso serían, si tomamos ese ejemplo que hicimos de 500 metros cuadrados, el número de la parcela que estamos yendo a muestrar y la pendiente que tiene en la misma. Ya luego tenemos que escribir la cantidad de árboles, el nombre común, el nombre técnico, y luego está el altura de pecho, la altura, el estado fitosanitario en que se encuentra el árbol que estamos muestreando, ya que es importante recabar todos esos datos, y el estado físico en el que se encuentra.
Estos son datos importantes que deben de ser tomados para así llevar un registro, presentar los resultados. El, el siguiente o la siguiente técnica o método que se emplea para realizar un inventario forestal es el conocido método o muestreo sistemático. Eh, en la definición, o sea, tenemos que este método es un tipo o una técnica utilizada generalmente, es muy común en los inventarios forestales debido a su simplicidad y facilidad de aplicar en campo, ya que se han realizado comparaciones con otros métodos y se ha determinado que este es uno de los más sencillos. Es un método muestreo aplicable que se aplica a poblaciones que se encuentran ordenadas. Mm, Este, ya que se sigue una metodología o un proceso en el cual es importante que esta condición se dé. Esta técnica empieza a partir de un elemento elegido al azar. Este es un método del tipo regular, se le conoce. O sea, se consiste en estructurar u ordenar parcelas en ya sea de forma cuadrícula o de forma hexagonal. Se inicia a partir de un elemento elegido al azar y ya se procede con las siguientes parcelas a partir de una matriz o una regla ya eh, establecida. Y eso a lo que se refiere en esta parte que dice emplea una regla determinística. O sea, la primer parcela en el cual se toma datos se elige al azar y a partir de esa ya se va tomando diferentes puntos de una manera ordenada. Es el método más utilizado en bosques tropicales debido a que, como ya les mencionaba anteriormente, resulta ser más fácil eh, implementar esta técnica en campo debido al bajo costo que este representa en comparación del método de parcelas al azar. Además de que los resultados que brinda son altamente confiables. Bueno, para poder aplicar esta técnica en campo se deben tener ciertas consideraciones, además de que presenta ventajas e igualmente desventajas, como cualquier técnica. En las consideraciones es importante. Esto a la vez es una desventaja, que la red de muestras no debe ser paralela a ríos y, y montañas o cadena de montañas o cumbres. ¿Por qué? Porque al aplicar el muestreo sistemático se debe seguir un ordenamiento. Y por ejemplo, si nosotros establecemos la primera parcela a la orilla de un río y continuamos de manera recta, por decirlo, en cierto momento puede que el cauce atraviese las parcelas. Esto ya modificaría las condiciones, ya que ya no sería al atravesar algunas parcelas, ya, ya las variables ya no son uniformes, las condiciones entre cada parcela. Esto sí representaría es, un obstáculo, por lo cual se debería buscar primeramente
que el terreno sea un tanto uniforme, buscar que esté fuera de las, por ejemplo, de condiciones como esa, como por ejemplo que esté a la orilla del río o en las cumbres de las montañas. Una desventaja, y al parecer es de la única o la más marcada, es que esta técnica no cuenta con una fórmula exacta para determinar el error admisible. Recordamos que como cualquier método estadístico o cualquier método de evaluación, al estar evaluando o censando, es importante que se considere un error admisible, porque como en cualquier evaluación no se puede controlar todo al 100%. Entonces sí es importante que se deje un error admisible, pero en este caso este muestreo no posee una fórmula exacta, o sea, para este método, por lo que se recurre a utilizar las fórmulas de los métodos de completo al azar, perdón, para poder establecer. Ahora bien, en las ventajas, presenta que es un método simple y es muy utilizado en las evaluaciones forestales, y- porque como les decía, solo se toma la primera parcela al azar y ya luego se van continuando con las siguientes. Esto permite que el costo de la evaluación no sea muy alta, además de que el trabajo de los técnicos sea más efectivo. Los resultados confiables, debido a que en este método ya se tiene establecido cierto número de parcelas, o sea, ya para que los resultados sí sean altamente confiables y representativos de la población. Se pueden usar las fórmulas que se utilizan en el método al azar. Es lo que les decía anteriormente, como este método no cuenta con fórmulas exactas para él mismo, entonces se puede recurrir a las fórmulas establecidas para el método de completo azar, ya que se han hecho evaluaciones en las cuales al compararlos se ha determinado que no representan mayores diferencias estadísticas. Otra ventaja, otra ventaja es que se puede elaborar un mapa al mismo tiempo que se está realizando el inventario, porque este, no- este nos ofrece mayor información del lugar que nos puede ayudar a realizar el mapeo de una manera, ¿cómo decirlo? Al mismo tiempo que se está realizando el inventario, a la vez que facilita el trabajo en campo y reduce la incertidumbre de errores personales. Como si ya se establecen las parcelas una tras otra, entonces no hay pierde, por decirlo así. Ya, ya los técnicos o las personas encargadas sucesivamente van ocupando las siguientes parcelas para hacer el levantamiento de la información, para determinar las diferentes variables que les interesa obtener del campo. Está también, maximiza la distancia media entre parcelas y minimiza la correlación espacial, aumentando la eficacia estadística. Este tipo de muestreos, como creo que sí la compañera lo mencionó también, que ya establece directamente la distancia de cada camino y la distancia de cada parcela, para que de esa forma, de un terreno, del terreno total, se realice un muestreo exacto, por decirlo de una forma, o con el mínimo de error.
Entonces, al tener una distancia uniforme para todos los caminos y para todas las parcelas, se evita que se pierda terreno, por decirlo de una forma. Pues, y a la vez, esto ayuda a que se reduzcan los costos. Por eso es que este método es muy utilizado, debido a que como ya tiene todo establecido, se establece el tamaño de la parcela y el tamaño de los caminos. Entonces los técnicos no van a estar andando por gusto, sino que va a ser más concretos perdón, no se va a estar desperdiciando tiempo solo en trasladarse a cada parcela, sino que directamente ya se va a estar pasando uno, uno tras otro. La metodología para poder aplicar este método inicia planteando la primera pregunta, que es ¿cuántas unidades de muestreo y de qué tamaño necesitamos para poder alcanzar el error admisible? Como ya se mencionó, no existe una fórmula exacta, pero sí se tienen ciertas asimilaciones o ciertas ideas de cómo es que se debe aplicar. Por ejemplo, como en cualquier investigación, se tiene que considerar un error y un nivel de confianza. En el caso de esta metodología, se considera un error admisible del 10% y un nivel de confianza del 95%, refiriéndonos al total del volumen del terreno o de las hectáreas. Es importante para poder determinar el error que se tome en cuenta dos factores. Dos factores que son importantes, que son el factor económico y el factor estadístico. En el caso del factor estadístico, los expertos recomiendan que se utilice mayores parcelas. O sea, como dice ahí la imagen, estadísticamente es mejor muchas unidades pequeñas que pocas grandes. Se mencionaba en los documentos que revisé, se mencionaba un ejemplo, que por ejemplo, decían ellos que si de un terreno de 25 hectáreas, que es mejor, si tener 25 parcelas de 1 hectárea cada uno, o tener 100 de 0,25 hectáreas cada una. Bueno, en el tema estadístico, es mejor tener 100 parcelas de 0,25 hectáreas cada una. ¿Por qué? Porque se va a tener un mayor número de unidades experimentales, un mayor, por lo tanto, un mayor número o mayor muestra representativa de la población, que es al final lo que interesa para obtener datos estadísticos más concretos. Entonces, sí se recomienda que sea, que se busque la manera de obtener mayores, mayor población, por decirlo de una forma, o mayores unidades experimentales para tener datos más concretos y con un nivel de confianza alto. En cuanto a costos, eh, se recomienda no reducir demasiado el tamaño de las unidades porque requiere más trabajo movilizarse de una unidad a otra. Es lo que les decía anteriormente también, que si por ejemplo nosotros hacemos los caminos más grandes y las parcelas más pequeñas, esto va a representar que, por ejemplo, los técnicos en campo no se puedan movilizar, les cueste trabajo movilizarse, está localizando las parcelas, por lo cual se pierde tiempo que al final del día ya representa un valor económico. Entonces sí se debe tomar en cuenta también eso,
el tamaño de la parcela. Pero para para estos dos factores ya se han establecido eh, unas, unas tablas en las que ya se menciona directamente cuál debe ser lo más recomendable. Entonces, continuamos con el procedimiento. Como primer punto, debemos seleccionar la población a estudiar y reconocerla. Entonces, de primero debemos saber qué es lo que vamos a investigar o a qué población y llegar al lugar donde se va a desarrollar para poder más o menos ya saber cómo proceder o dónde establecer, por ejemplo, la primera parcela y a partir de ahí ya continuar con las demás. Lo siguiente es determinar las distancias entre unidades muestrales y líneas de levantamiento. Cada unidad muestral va a ser una parcela. Entonces, es importante que se determine la distancia entre cada una. En este caso, la distancia serían los caminos. Y se da o se resuelve con la siguiente fórmula, que es el valor de A partido el valor de N. Esto más que todo se refiere a las raíces por ejemplo, de la letra A, de la superficie de la población y de la letra N, del número de unidades de muestreo. Entonces se divide del área total, se obtiene el número de unidades a establecer y para luego se procede a elaborar el mapa forestal. Esto, este se puede desarrollar mediante herramientas tecnológicas. Por ejemplo, ArcGIS, que es uno de los que se utilizan principalmente o muy comúnmente para desarrollar inventarios forestales, ya porque eh, al apoyarnos de la tecnología es más fácil realizar o elaborar un mapa desarrollando, utilizando ortofotos y todo eso. Ya en la actualidad ya es más fácil, o sea, desde la distancia ya observar cómo es el lugar, para luego calcular las superficies de los estratos. Un estrato es un área particular o un área en el cual la población presenta las mismas características. Entre un bosque se pueden encontrar diferentes estratos. Por mencionar un ejemplo, tenemos poblaciones de diferentes edades o sí, de diferentes edades. Entonces, un estrato, por ejemplo, una plantación tiene 2 años, eso ya es un estrato. Otra plantación tiene 4, otra plantación tiene 3, entonces esos ya son estratos y ya se deben determinar las superficies para luego poder proceder a definir el tamaño de las parcelas. Este es el cuadro que les estaba indicando anteriormente, en el cual después de realizar diversos estudios y diversos análisis, expertos en el área forestal han determinado estos parámetros o estos datos. Por ejemplo, eh, en una superficie en el que se tenga estratos de 100 hectáreas, se permite una intensidad mínima del 8%. Entonces, la superficie muestreada será de 8 hectáreas. El tamaño de las unidades de muestreo, en el caso de parcelas fijas, serán
de 0,08 hectáreas. Y en el número de parcelas variables por conglomerado en el caso del muestreo goniométrico. Y ahí nos indican los números. Cabe resaltar que esta última columna se refiere a otro método eh, denominado por conglomerados. Este se diferencia del sistemático en que no se siguen líneas rectas o un orden, sino que de un área total sí se trazan las parcelas, pero los puntos de levantamiento de información se deben realizar eh, solo en algunos espacios. Por ejemplo, se van a evaluar 4 parcelas pegadas y a cierta distancia otro grupo y en otro lado del terreno otro grupo. A eso se refiere por conglomerados. Y ahí nos da toda la información. Por ejemplo, tenemos 500 hectáreas, ahí nos dan los datos que se permite o se recomienda para que los costos no sean muy elevados y la información sea lo más confiable. Para luego definir el punto céntrico de 2 parcelas vecinas. Esto consiste al establecer las parcelas, es importante colocarse en el punto céntrico y tomar las distancias entre una parcela y otra, tomando como referencia el punto céntrico. Para luego poder proceder a realizar las líneas de levantamiento. Las líneas de levantamiento se refieren a un trazo que debe ser, eh, se debe seguir entre cada una de las parcelas para poder realizar los levantamientos. Es lo que se muestra en la siguiente gráfica. Acá se puede observar diferentes métodos. Si podemos observar, por ejemplo, en la imagen del superior derecha, podemos ver que se sigue una línea, que se sigue una línea recta entre un punto y otro. En el inciso B es fácilmente perceptible. Eh, a comparación, por ejemplo, en el inciso A, que es el de diseño de muestreo aleatorio simple. En este no se sigue un ordenamiento, sino que simplemente al azar se van tomando datos en diferentes parcelas. Pueden estar, como como el compañero dijo anteriormente, puede que en algún punto estén todos los puntos de levantamiento de información pegados, en otros totalmente separados. Para luego tenemos la B que les decía, que es el método sistemático. Como les dije, las parcelas pueden ser trazadas en cuadrículas o en hexagonales, tal y como está en la imagen. Ahí se trazaron hexagonales y podemos ver los puntos céntricos. Y si observamos, eh, bien, como les decía, ya sí se observan las líneas bien trazadas. En el inciso C se tiene un diseño de muestreo sistemático no alineado. Esto quiere decir que en este no se trazó una línea del cual todo se debería de guiar, sino que respetando cada parcela se tomaron diferentes lados, por decirlo de una manera, para tomar los datos. Pero como podemos observar en la imagen, en cada parcela se tomó datos. No se hizo de manera alineada como en el inciso B, pero sí se tomaron datos en cada parcela.
Y en el inciso D está el diseño de muestreo sistemático agrupado o el conglomerado. Como podemos ver, en cada parcela hay 4 puntos de levantamiento. La metodología menciona que tienen que ser 4 puntos. Y, y igualmente, al azar se van tomando las parcelas que se harán, de las cuales se harán los muestreos. Y así es como se obtiene. Ahí podemos ver que no en todas las parcelas se tomaron datos. Entonces, entonces se ha considerado que el mejor sería el inciso B. Ahí sí ya se tiene una muestra representativa porque sí se muestra todo el área. Entonces, este es el que es más recomendado. Porque, por ejemplo, en el inciso D, como podemos ver lo que les decía, que quedan parcelas sin muestrear. Entonces, ese recorrido, el recorrido que hacen los técnicos en campo, les va a costar cuesta ubicar una parcela de otra o los puntos de levantamiento. Entonces ahí ya se pierde tiempo, que al final ya representa un valor económico. Bueno, esa ha sido nuestra exposición. No sé si tienen alguna duda, nos la pueden hacer llegar en los comentarios de YouTube, como le indicaba al inicio, o al grupo de WhatsApp. Desde ya les agradezco por su atención y que pasen un feliz día.